Con esta presentación iniciamos el recorrido de la materia psicología social. Lo que vamos a hacer para comenzar es plantear determinadas ideas y conceptos que provienen de 4 textos de base. En lo que respecta a teóricos, veremos el texto de John Turner, que introduce a la psicología social, y de Juan Pérez sobre el campo y la definición de la disciplina. Estos textos se acompañan en práctico de 2 introducciones a manuales de psicología social, uno de Moscovici y otro de Álvaro y Garrido. Lo que vamos a encontrar como elementos que subyacen a la presentación es la idea del conflicto permanente entre el individuo y la sociedad, entre el individuo y sus grupos de pertenencia. También lo que se quiere es mostrar un camino hacia el espacio de la interacción, para plantear a la interacción como el espacio específico de análisis e intervención de la psicología social. De esta manera, vamos a ver también distintas perspectivas que analizan niveles de explicación o factores, tanto psicológicos o sociológicos, para destacar y enfatizar que es en la combinación de ambos que se crea el ámbito de inserción de la psicología social. Todo esto lo haremos también destacando la importancia del contexto histórico en el que se desarrolló cada perspectiva y el contexto cultural, tanto para entender las perspectivas como para introducir la especificidad histórica y cultural como una dimensión importante de análisis en la reflexión y la comprensión psicosocial. Si comenzamos por el texto de Moscovici y sus ideas, comenzaremos viendo que entonces para el autor la psicología social se ocupa efectivamente de por qué se produce el conflicto entre el individuo y la sociedad, entre el individuo y los grupos a los que pertenece. Moscovici busca una psicología social que no mantenga compartimentado el factor psicológico y el factor sociológico. Para él, si se estudian estos niveles en paralelo o de manera independiente, la psicología social solamente se convierte en un apéndice inútil de otra ciencia. Por lo cual, se va a dirigir a pensar a la psicología social como el análisis de este conflicto individuo-grupo, también planteando que no es solamente el grupo objetivo o la sociedad objetiva de la cual la psicología social va a dar cuenta, sino también de esa sociedad, de ese grupo que cada una de las personas tenemos dentro, que internalizamos por el mero hecho de la pertenencia grupal. Una vez establecido el objetivo de Moscovici de buscar para la disciplina un campo específico, va a plantear el tema del objeto de estudio de la psicología social, para la cual va a comenzar diciendo que no existe unanimidad. Efectivamente, el autor nos dice que no hay unanimidad respecto de cuál es el objeto de estudio de la psicología social y plantea que en realidad la psicología social no se va a distinguir tanto por su territorio, sino por plantear, por dar forma a un enfoque que le es propio, por poder determinar una manera de observar los fenómenos y las relaciones, por crear una visión psicosocial. Esta visión o perspectiva psicosocial que plantea el autor se orienta también a superar lecturas binarias que separen el sujeto del objeto, a evitar reduccionismos. En este marco, el autor plantea que existe una psicología social
que se traduce en una lectura ternaria de los hechos y de las relaciones. Esta lectura ternaria se grafica en el triángulo que plantea Moscovici, que se conforma de la relación entre el ego, el sujeto individual, el alter, el sujeto social, y el objeto, que puede ser físico, social, imaginario o real. El triángulo que nos provee Moscovici representa lo que él va a denominar la psicología social tripolar, que después la veremos presentada en el texto sobre campo y definición de la disciplina de Juan Pérez. Pero al mismo tiempo, ese triángulo que grafica la relación del ego con el alter y un objeto determinado, da cuenta de una dinámica que evita la consideración de una simple copresencia de factores, sino que se orienta a una interacción entre esos elementos que se van a traducir en modificaciones que ocurren en la forma de pensar y de comportarnos de las personas. Estos cambios en pensamiento y en acción van a tener en su base dos mecanismos psicosociales fundamentales que vamos a encontrar de distintas formas a lo largo de la cursada y de los textos que vamos a ver. Mecanismos que tienen que ver con la comparación social, cuando el ego hace foco en alter egos privilegiados, en otros grupos de referencias a los que intenta pertenecer, o cuando el ego busca el reconocimiento social en una identidad propia que le es particular. Estos mecanismos fundamentales son la base de dos formas de percepción del otro en el campo social que abren distintas conformaciones psicosociales a estudiar. Al mismo tiempo, nos permiten pasar de una concepción binaria a una ternaria de las relaciones humanas. La comprensión dinámica e interactiva de la relación del ego, el alter y el objeto permite de esta forma superar obstáculos epistemológicos que provienen de considerar a lo psíquico y a lo social como compartimentos separados. Es necesario entonces agregar, incorporar en la comprensión de los fenómenos sociales una dimensión espiritual y no estudiar a los fenómenos como si el individuo estuviera aislado. Aún cuando cada uno de nosotros estuviéramos aislados físicamente, en ningún momento dejamos de pertenecer a un grupo o a una clase social. Y nuestras reacciones más simples, más anodinas, están constantemente influenciadas por esa pertenencia. En todo lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos, la sociedad está ahí, está internalizada y respondemos en función también de esa internalización. Por esto, la psicología social tiene su carácter original y subversivo, que proviene de cuestionar la separación entre lo individual y lo colectivo, entre lo psíquico y lo social. De esta forma se va configurando, va saliendo a la luz el espacio de la interacción, espacio donde se producen los fenómenos psicosociales, a la vez psicológicos y sociológicos. Y de esta manera, la psicología social ya no es una ciencia que media o que pone parches, es una ciencia crítica a la oposición entre lo individual y lo social y por lo tanto también crítica de la ideología que sustenta esa partición.
Al igual que Moscovici, Álvaro y Garrido consideran que la mente humana no surge ni se desarrolla en un vacío social y reclaman para la psicología social el espacio de interacción como algo específico de ella. Al mismo tiempo, encontraremos en Álvaro y Garrido críticas de pretensiones sociológicas que ignoran en sus análisis la existencia de factores psicológicos o individuales que influyen en el comportamiento social, a la vez que críticas al énfasis exagerado en la dimensión psicológica, que no es algo consustancial a la psicología social, sino producto de algo que se fue gestando a lo largo de la historia de la disciplina. De esta forma, a partir del espacio de la interacción, Álvaro y Garrido también se orientan a diferenciar a la psicología social como un área especializada dentro tanto de la psicología como de la sociología. Para dar cuenta acabadamente de los fenómenos psicosociales que surgen de la interacción, de los vínculos entre el individuo y la sociedad, se necesita entonces una psicología social que deje de lado tanto el individualismo metodológico que proviene de la psicología y de su pretensión de explicar a la sociedad solamente como consecuencia de las acciones individuales, y también del holismo sociológico y la idea de que es posible estudiar a la sociedad al margen de las conductas de los individuos. La psicología social que pretendemos asume como propias explicaciones del comportamiento de las personas en las que intervienen factores tanto psicológicos como sociológicos. Al igual que Moscovici, Álvaro y Garrido consideran que la psicología social no está definida por su objeto de estudio, que sería el mismo que el del resto de las ciencias sociales, sino que lo que define a la psicología social es el enfoque a partir del cual analiza y observa los objetos. Los autores hablan de puntos de vista o perspectivas a partir de las cuales estudiar la realidad social y que tiene que ver con integrar niveles de explicación psicológicos y sociológicos. Los autores hablan de perspectivas integradoras como las de Vygotsky, Bartlett, Tacfel o Moscovici. Más adelante, en la propuesta del cursado de esta materia, nos vamos a encontrar con la teoría de la identidad social de Tacfel o la teoría de las representaciones sociales de Moscovici, que para los autores son ejemplo de una forma específica de entender el estudio de la realidad social, sin dejar de lado una dimensión fundamental que es el de la especificidad histórica y cultural del contexto bajo análisis. En el texto de Turner nos vamos a encontrar que el autor nos plantea, de alguna manera, el pasaje de enfoques binarios a un enfoque ternario de los fenómenos sociales o de la relación del individuo con el grupo. Esquemáticamente lo plantea a partir del análisis de la teoría de la mente grupal de Gustave Le Bon y del individualismo de Floyd Allport. Tenemos por un lado a Le Bon, que intenta explicar lo que demostraban las muchedumbres o los movimientos sociales revolucionarios del siglo XIX en Francia, y la conclusión de este autor acerca de que hay una psicología distintiva del individuo cuando se comporta al interior de los grupos. Gustave Le Bon daba cuenta de que cuando las personas actúan grupalmente aparecía algo diferente. Él va a llamar y va a dar cuenta de que aparece un inconsciente racial, intentando explicar conductas para él primitivas y de barbarie. Y si bien este postulado inicial de Le Bon
fue fuertemente criticado, hay análisis específicos respecto de los mecanismos psicológicos de desindividuación, contagio y su gestión que serán retomados posteriormente por la psicología social dentro de abordajes más integradores. Por otro lado, encontramos a Floyd Allport y su individualismo. Allport rechaza totalmente la idea de mente grupal de Le Bon y considera que solamente los individuos son reales. No hay algo que sea una mente grupal, sino respuestas diferenciales que las personas van dando a distintos estímulos sociales. Para Allport, la psicología social era innecesaria, ya que se trata solamente de un tipo particular de respuestas que las personas damos ante diferentes estímulos. El grupo, para Allport, era solamente un agregado de individuos y el producto de este comportamiento de los individuos en grupo no es nada más que la mera suma de sus miembros. El pasaje de miradas binarias a perspectivas ternarias las vamos a encontrar con la perspectiva interaccionista, que tiene tanto orígenes en la psicología como en la sociología. En los años 30 o 40 comienzan a aparecer desarrollos tanto influidos por la psicología de la Gestalt alemana, la psicología de la forma, como por el pragmatismo filosófico norteamericano. La psicología de la Gestalt va a sentar las bases para lo que se va a llamar la psicología cognitiva y luego de la cognición social, y el traspase de la filosofía pragmática norteamericana a la psicología va a quedar configurada en el interaccionismo simbólico o en los desarrollos de la Escuela de Chicago. Estos enfoques ternarios evidentemente plantean que las mentes individuales son cualitativamente modificadas por la vida en grupo. Como veníamos planteando del principio, al hacer énfasis en la interacción social va a dar lugar a nuevos tipos de propiedades psicológicas que transforman las mentes individuales en mentes socialmente estructuradas. Gran parte de la psicología del individuo, por la que abogaba Allport, y de la mente grupal, por la que abogaba Le Bon, se forman en la interacción social. Por un lado vamos a encontrar que la psicología de la Gestalt, que adopta un punto más cognitivo que conductista, proveniente de la mirada de Allport y su individualismo, va a plantear que el mundo percibido se organiza activamente en pautas de sentido, en estructuras que prevalecen sobre las unidades estimulares que las componen. En alguna medida esta es la respuesta al individualismo de Allport, que decía, cambian los estímulos sociales, cambian las respuestas de las personas, pero no es necesario el grupo. Acá la psicología de la Gestalt, a través de esas pautas de sentido, las gestalten, sí van a aportar la idea de que el mundo socialmente compartido, la pertenencia grupal, hace diferencia a partir de la interacción. La Escuela de Chicago, con su base en la sociología, va a desarrollar una serie de teorías que comparten una idea de la teoría social en la que el individuo y la sociedad no son categorías de análisis contrapuestas. La Escuela de Chicago va a abrir desarrollos importantes donde cobra énfasis la importancia de las interpretaciones subjetivas del mundo social. En el recorrido que hemos hecho hasta aquí, interesaba entonces definir y especificar el área en la que se desarrolla e interviene la psicología social. A través del texto de Pérez podemos ir cerrando este análisis preguntándonos
¿Qué estudia la psicología social? ¿De qué trata la psicología social? Evidentemente, esta disciplina intenta dar cuenta de la forma en que los individuos, las personas, nos representamos la realidad, cómo esa realidad social se inscribe en nosotros. La postura ternaria nos dice que esa representación de la realidad no pueden aparecer, no son meras fotocopias del mundo objetivado, sino que en esa representación encontramos las mediatizaciones de las interacciones reales y simbólicas. De esta forma, la psicología social se interesa, analiza, describe, comprende los procesos por medio de los cuales los objetos, a través de la interacción, adquieren nuevos significados que las personas plasmamos en nuestras visiones del mundo, y que estas visiones del mundo que vamos construyendo nos permiten, son la forma de compartir con los otros una realidad que llamamos psicosocial. En esta interacción, en este compartir, en esta visión psicosocial, constantemente vamos a encontrar fuerzas que llevan a la uniformidad y a la diversidad. Para Pérez, esa tensión que existe entre lo uniforme y lo diverso es el motor de la interacción psicosocial. Como dijimos al principio, la resistencia dialéctica y el conflicto entre el individuo y el grupo mueven los procesos psicosociales. Estamos en condiciones de decir entonces que el objeto o el principio organizador de la psicología social es la interacción social. Ya llegando al final de esta presentación, vamos a recalcar uno de los objetivos principales, que era el de establecer para la psicología social a la interacción como su área distintiva, su especificidad. Y a remarcar también que en esta especificidad de la interacción social aparecen como importantes las miradas ternarias, triádicas, o lo que Moscovici y Juan Pérez van a denominar como psicología social tripolar. Establecidos entonces en el punto de la interacción social, queremos ahora señalar un punto importante que aparece en el texto de Álvaro y Garrido, que es el de poner y hacer hincapié en desarrollos situados, es decir, en tener en cuenta el contexto en el que surgen las perspectivas teóricas que vamos a analizar y cuáles eran las concepciones epistemológicas y metodológicas dominantes en ese periodo histórico en el que la perspectiva se desarrolla. Esta pretensión y esta llamada de atención es importante entonces porque marca profundamente el origen de la psicología, de la sociología y de la psicología social. Las primeras aproximaciones de la psicología social tienen que ver con el momento en el cual la psicología y la sociología intentaban formarse como un conocimiento independiente de la filosofía. Y cómo muchos de los investigadores que trabajaron en este intento de diferenciación tenían sus raíces en la fisiología y en la filosofía. Es por eso que en la segunda mitad del siglo XIX es cuando aparecen las primeras reflexiones sobre individuo y sociedad con pretensiones de cientificidad.
cuando hablamos de esas pretensiones de miradas científicas, queremos decir que había un intento por seguir el modelo de las ciencias naturales para explorar, indagar en los fenómenos sociales. Es decir, que fueron las ideas del positivismo, ¿sí?, de este traspase al mundo social, del mundo de observación natural, las que inspiraron los primeros desarrollos de las ciencias sociales. En este ámbito podemos establecer, hay más o menos un acuerdo, de que el origen de la psicología social puede pensarse a partir del momento en que Wilhelm Wundt, un fisiólogo y filósofo alemán, establece en Leipzig el primer laboratorio de psicología. Wundt pretendía analizar las problemáticas sociales y culturales no ya como un problema filosófico, pretendió utilizar a la psicología como un puente entre las ciencias naturales y las ciencias culturales e históricas. Evidentemente, vamos a ver entonces en los primeros desarrollos lo que luego traerá cuestionamientos y diferenciaciones de la preeminencia de una mirada epistemológica positivista como forma de generar conocimiento acerca de los procesos sociales y culturales. El desarrollo situado del que hablan Álvaro y Garrido y la necesidad de tener en cuenta las perspectivas epistemológicas y metodológicas dominantes nos ayudarán, por un lado, a entender cómo los primeros desarrollos originados en las primeras décadas del siglo XX de la psicología social y de las ciencias sociales van a estar acompañados de métodos de la psicología experimental aplicados a los problemas de la conciencia y de la percepción humana que hasta ese momento eran tema de la filosofía. Nos vamos a encontrar con investigadores cuyo interés ya no solamente estaba puesto en la estructura y el contenido de la conciencia individual, sino de abordar y entender los productos y actividades colectivas de la vida mental, que para ellos aparecían como los cimientos de la sociedad. Estos intentos de analizar los productos colectivos, ¿sí?, de la vida mental, los mecanismos, evidentemente van a estar marcados por métodos de investigación empíricos en psicología social parecidos a los de las ciencias naturales. Vamos a encontrar a principios del siglo XX los primeros manuales de psicología social realizados por el psicólogo William McDougall y el sociólogo Edward Ross, y básicamente la preeminencia en la psicología de los postulados de Floyd Allport, a quien vimos en defensa del individualismo, como referente del conductismo, de entender a la psicología como ciencia de la conducta y de la conducta como expresión de la mente. En esos momentos estaban apareciendo también en la sociología desarrollos como lo de Max Weber, considerado uno de los fundadores de la sociología moderna, que no nos sorprende que se interesara por indagar en factores de índole cultural, como la mentalidad religiosa o filosófica, o incluso la ética imperante dentro de un determinado momento histórico dado para la formación de determinadas conductas y comportamientos. De Weber conocemos su libro casi fundacional sobre la ética protestante y el desarrollo del capitalismo. Lo que se quiere dejar en claro acá es que comenzamos en los inicios de la psicología social en un contexto predominantemente positivista y de la línea
representada por Allport, del conductismo. Habiendo destacado entonces la necesidad de desarrollos situados, terminamos esta presentación mostrando las perspectivas teóricas que vamos a desarrollar. Las principales surgen de la corriente interaccionista que veíamos en la presentación de Turner como modelo de enfoque ternario. Unas perspectivas van a responder a la línea sociológica de la psicología social y va a estar representada por el desarrollo de la Escuela de Chicago con el interaccionismo simbólico, que los vamos a analizar a través de las contribuciones de George Mead y de Erving Goffman. Goffman, representante de lo que se llamó la segunda generación de la Escuela de Chicago, junto a Herbert Blumer, discípulo de Mead, y a Manford Kuhn, que desarrolló la Escuela de Iowa del interaccionismo simbólico. La perspectiva psicológica de la psicología social la veremos a través de las contribuciones de investigadores que se basaron en los principios de la escuela de la Gestalt de la forma alemana. Nos encontraremos con Kurt Lewin y la teoría del campo, con Solomon Asch y su formación de impresiones, y Leon Festinger y su teoría de la disonancia cognitiva. Respecto de la línea sociológica del interaccionismo simbólico, este se va a caracterizar por su persistente oposición a muchos de los principios centrales del positivismo científico del que hablábamos previamente. Vamos a ver que la discusión epistemológica y metodológica va a diferenciar a distintas perspectivas, aun cuando todas estas compartan la inserción en la dimensión de la interacción social. Una vez familiarizados con la corriente más psicológica proveniente de la Gestalt alemana y la corriente sociológica de la Escuela de Chicago, analizaremos teorías y propuestas más recientes, como la del construccionismo social, una de cuyas figuras es Kenneth Gergen, desarrollos realizados en el contexto europeo, como la teoría de la identidad social de Henry Tacfel y la teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. Finalmente, presentaremos la psicología social crítica e histórica desarrollada desde la Universidad Autónoma de Barcelona por Tomás Ibáñez y Lupicine Iñiguez, y en el ámbito latinoamericano la contribución de Ignacio Martín Baró a través de la propuesta de la psicología de la liberación. Sean entonces bienvenidos a este interesante recorrido de la perspectiva psicosocial. Espero que la disfruten y que les guste.